Muy buenos días para todos. Este es un excelente día, como todos los días realmente. Es un día para aprender, para seguir compartiendo conocimiento. Es un día especial porque, bueno, ya estamos a mitad de semana y esos últimos fines de semana han sido complejos a razón de el desarrollo de las asambleas. Y como nos hemos dado cuenta, pues llega después de las asambleas un momento que es crucial para finiquitar ese trabajo que ya se realizó en campo y es donde entra la parte de finalizar con lo legal, con la parte escrita, con traducir todo lo que se dijo, con encontrar esa caja negra que ahora vamos a comentar. Eh, Y realmente el tema que nos convoca hoy es la columna vertebral de la legalidad. Realmente eh, queremos ver la caja negra como un registro de un desastre y es algo que quería como cambiar. Siempre cuando un avión se cae o algo, lo primero que uno piensa es, venga, la caja negra, ¿y qué dice la caja negra? ¿Qué pasó? La caja negra nos va a decir realmente qué fue lo que sucedió. Pero esta vez no lo vemos solo como un desastre. Vemos que los pilotos pueden pedir simplemente por alguna circunstancia mirar qué fue lo que sucedió y allí está la información de lo sucedido eh, en esos vuelos para el tema de la aviación. En la propiedad horizontal, pues el acta es el ADN, es el lugar exacto donde están esas decisiones, es la prueba reina de las decisiones que se han tomado eh, en la asamblea. Bueno, y para aprender a construir, hacer un blindaje, garantizar que las actas sean una evidencia real. Tengo el honor de recibir hoy a un experto, un docente, un referente jurídico, el profe Francisco Medina, que nos acompaña esta mañana y que lo hicimos madrugar. Profe, buenos días, ¿cómo amanece? Elkin, muy buenos días, cordial saludo, Dios te bendiga y bendiga a toda la gente que sigue tu espacio y gracias por la amable invitación. Es un privilegio, un honor estar en este espacio tan importante para la PH. Muchísimas gracias a usted, profe, por recibir esta invitación y esta madrugada, porque estoy haciendo madrugar a todos. Realmente esta madrugada sirve muchísimo para uno organizar el día y estar, bueno, no digo bien informado porque uno se informa es con las cosas del día a día, ¿cierto? De acuerdo, Pero, de acuerdo. pero bien, por lo menos se empieza a documentar uno de una manera bien interesante y va con alguna claridad frente a los temas a tratar. Profe, el acta de la asamblea es el tema que nos trae en este día, pero yo he tenido siempre la inquietud, porque desde que yo lo conozco, desde por allá, desde el año 2000, no sé si fue 2021 o 2022, en un evento de Servilonjas, no sé si usted recuerda con Chiva Rumbera y todo. Sí, señor, sí. Eso, yo lo recuerdo muy bien porque ese día nosotros yendo, mi esposa y yo desde Pereira a Bogotá, pues no íbamos preparados para una chiva rumbera. Y Mm. pues el frío que nos dio fue tan impresionante Sí. porque nos llevaron a la calera. Uy, no, qué locura. Pero bueno, profe, esas son historias que vamos al tema. Pero la pregunta era, ¿por qué profe? ¿Por qué profesor Francisco Medina? Eh, Usted es docente. Cuéntanos de usted un poquitico antes de empezar, profe. Bueno, la carrera académica en docencia, pues estudio de administración, docencia, y la vida misma me ha ido introduciendo en el tema de la docencia toda vez que pues ha sido un espacio desde muy temprana edad mía y bueno, he venido incursionando en diferentes instituciones educativas y bueno, cada vez afianzando más los conocimientos, el tema, le contaba, mencionaba. El año pasado, mediados de año, terminé un diplomado muy importante en docencia universitaria. Y es eso, porque este espacio de la propiedad horizontal o el régimen de la propiedad horizontal, que se habla de capacitación, pero para capacitarse tiene que tener
ese conocimiento y esa destreza y esa idoneidad en un momento dado para poder ilustrar e instruir a las personas que estoy capacitando. De tal suerte que la pedagogía es muy, pero muy importante y ahí va ya en varios años de experiencia, Elkin. Fabuloso, profe. Muchísimas gracias. Entonces, profe, vamos al grano con el tema de hoy. ¿Le parece? Claro, claro, sí, señor. A eso vinimos y hay que desarrollar el tema para cumplirle a nuestra audiencia. Bueno, profe, vamos con una pregunta muy fácil. Vamos, yo a eso le llamo la anatomía del origen de la evidencia. Profe, para que la audiencia de pronto entienda la magnitud de este documento, el artículo 47 de la ley 675 establece un contenido mínimo, ¿cierto? Sí, señor. Pero en la práctica vemos que hay actas que son supremamente extensas, muy escuetas. Realmente, profe, aquí viene la pregunta. ¿Cuáles son los componentes estructurales? O sea, lo que decimos no negociables, eso mínimo que debe tener el acta para que se considere una prueba reina y no un documento ineficaz ante una impugnación, que es lo primerito que debemos tener. Entonces, ¿cuáles son esos componentes estructurales que no son negociables, profe? Bien, la ley 675 del 2001 en su artículo 47 establece las directrices y los componentes que debe tener el acta de la reunión de asamblea. Bien, allí el artículo 47, además de que se contenga una convocatoria que también debe cumplir unos requisitos, debe tener a quién convoca, cuándo, cómo, quién convoca, para qué convoca. Además de establecer la identificación en qué calidad asiste el asambleísta, si es propietario, si es poseedor, si es arrendatario con poder, si es una persona que es apoderado, es mandatario, en fin, la calidad en la que asiste a la asamblea, ¿no? Y la esencia importante del acta es que constan las decisiones de la asamblea y con ella los votos de esa decisión. Y estar consignados los votos. A tener en cuenta, además de la identificación del asistente a la asamblea, pues obviamente establecer e identificar su unidad privada y su coeficiente, que es la base importante para establecer el quórum decisorio y deliberatorio, ¿verdad? Entonces, si miramos el artículo 47 de la ley 675, pues tenemos que tiene 4 o 5 elementos importantísimos y que son la estructura del acta. Entonces uno diría, entonces, ¿por qué hay actas tan extensas, tan largas, que parecen un libro de Petete? Digo, para los que conocieron el libro de Petete, una Biblia, si el término también me lo permiten, es decir, demasiado extensa, cuando la ley establece una estructura muchísimo más sencilla, más práctica, y que va lo esencial que debe tener, y que es que consten las decisiones de la asamblea en un desarrollo de un orden del día previamente aprobado. ¿Verdad? Esa es la estructura. No hay más que decir. El resto es carreta que le sobra a él. Ok, sería entonces, yo lo tengo definido como de pronto, bueno, colocar allí cuál fue la convocatoria, el tipo de la convocatoria, digamos que hablando de las partes y siendo puntual, el orden del día, como nosotros entregamos de pronto dentro de GoPH cuando hacemos las asambleas, no voy a hablar de que entregamos el acta, voy a entregar los informes.
Por ejemplo, nosotros entregamos el listado de la asistencia que, del momento en el que se inicia la reunión de la asamblea. Si dijimos tenemos un quórum del 63%, hay un listado de asistencia con ese 63%. Y cuando la asamblea ha avanzado y en el camino se preguntan qué quórum tenemos y de pronto aumentó porque llegaron más personas y estamos en el 70%, pues hay otro listado con el 70%. Y cada vez que se hace solicitud de verificación del quórum debe haber un listado con los coeficientes. Así, digamos que eso es una manera. Aunque allí no dice que cada vez que se pregunte el quórum se deba adjuntar ese listado, solamente se hace énfasis en la verificación del quórum. Sí, claro, importante, de acuerdo, lo has dicho, no es camisa de fuerza que sea listado y que se corrobore el listado. Lo importante sí es que el presidente de la asamblea esté pendiente de que en cada decisión que va a tomar la asamblea haya el quórum que se requiere para esa toma de decisión. Eso sí es importante y es una responsabilidad. Ojo, es una responsabilidad del presidente de la asamblea estar pendiente de que tenga el quórum deliberatorio y decisorio para la toma de decisiones. Porque suele pasar que la gente se cansa, así como llegan tarde algunos y van aumentando el quórum, también hay los que se cansan, se aburren, la asamblea se desordenó, X, Y, Z, por el motivo que sea, y se retiran. Y de pronto ese retiro, uno, otro y otro y otro, posiblemente eso me baje el quórum y yo tengo que, como presidente, estar pendiente de que tengo el quórum decisorio para la toma de decisión. Entonces, por eso, más allá del listado, sí es el quórum, que se hagan las pruebas necesarias. Hoy en día la tecnología lo facilita mucho para en un momentico, en 2 minuticos, 1 minuto incluso, revisar que se tenga el quórum para la toma de decisiones. Eso es muy importante, Elkin. Ok, lo otro que debe contener, ahí me escucha bien, profe, que cambié de micrófono. No, está bien, sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, ya el listado asistente, el orden del día, los resultados detallados con votos a favor, votos en contra y las abstenciones, obviamente con sus coeficientes. Esos son los datos pues, que debe contener esa acta. Fíjese que como se dice, y es así, es prueba, el acta es prueba de lo sucedido en la reunión de la asamblea. Incluso por eso el encabezado del artículo dice que las decisiones de la asamblea constarán en acta. Okay. Entonces las decisiones ¿cómo se toman? Por votación. Y debo registrar entonces los votos, y el artículo 47 lo dice claramente, y los votos emitidos. Y entonces allí se tiene en cuenta votos a favor, votos en contra. Yo soy de los que siempre sugiero, porque ese es un mecanismo, una instancia de participación democrática, y siempre les digo, dejen la opción blanco o abstención. ¿Por qué? Porque hay gente que se abstiene, porque de alguna manera no está de acuerdo con esa decisión que se está discutiendo y que se está tomando, y una forma de participar y manifestar mi posición es el voto en blanco, ¿sí? Entonces van las tres opciones: votos a favor, votos en contra y la abstención o La el voto en abstención. blanco. Y esa sumatoria de esos tres me debe dar, ¿no?, el quórum que necesito para que esa decisión de ese momento quede debidamente aprobada. Y eso debe estar bien en el acta, así como lo estoy diciendo: votos a favor, votos en contra, etcétera, y el resultado con el coeficiente para que en el acta conste que esa decisión, ejemplo, la aprobación del presupuesto, haya tenido el quórum que se requiere para que quede formalmente aprobado. ¿Listo? Perfecto, profe. Y con esto ya tendríamos un acta de acuerdo a lo que pide la ley.
lo que pide el artículo 47. Sí, claro, esas son la estructura y los puntos legales realmente que el legislador estableció en el artículo 47 para la estructura de un acta y lo que debe ir en el acta. Lo Ya mínimo, el eso es lo resto, mínimo. ya el resto no, no va. Ejemplo, algunos dicen que el acta debe ser transcrita fielmente como lo dice la grabación, como lo dice el audio de grabación. Y uno dice, caramba, en la aprobación del orden del día a veces se gastan 40 minutos, una hora en discusiones, en que sí, en que no, en que... Y escribir todo eso. Mire que es que hay cosas, Elkin, que hay que ponerle sentido común. Y si yo escribo todo, se me vuelve un acta, imagínense, una hora en discusión para aprobar el orden del día. Y no estoy diciendo algo inventado por mí, es que No, 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 sucede en la eso es práctica. común. Eso es Exacto, común, es muy sucede en la común. práctica, que nos demoramos una hora y a veces hasta más en la aprobación nada más del orden del día. Y escribir todo lo que sucedió en ese punto, no, Elkin, no. La ley no estableció, el artículo 47 es claro. Entonces, las decisiones, el desarrollo del orden del día. ¿Quién asistió a la asamblea? Ahí está Profe, clarísimo. Entonces, escribir, quiero terminar con esto porque es que hay propietarios ok, que exigen que se escriba al pie de la letra todo lo que se dijo en la asamblea. No, de por Dios, dijo mi abuela, de por Dios, por vida suya, entienda, no. No, porque primero, eso vuelve el acta demasiado extensa. Dos, aburrida. Y tres, un documento que nadie va a leer precisamente por lo extenso. Ahora, eh, no es lógico, ni prudente, ni cordial, ni respetuoso, Elkin, escribir los insultos y en lo peor de los casos las malas palabras que hay en una asamblea. No, por eso hablo del sentido común. El artículo es claro. Las decisiones. Pare de contar. profe, y precisamente eso hace parte de la tercera pregunta que le tenía, eh, que le tengo, perdón, pero saltémonos entonces a esa tercera pregunta, porque, porque precisamente es el seguimiento de lo que estamos mencionando. Y la pregunta era, ¿cómo podría redactar técnicamente el cuerpo del acta para diferenciar la narrativa de la discusión de la fijeza, o sea, de la decisión tomada, o sea, de lo que se habla y de lo que realmente se decide, para evitar, digamos, que el secretario termine confesando, y es que aquí es donde está la situación, que se termine confesando irregularidades en el proceso y esto se preste antes para impugnaciones a razón de que está entregando más de la cuenta, o sea, sin necesidad de más. Claro, por eso en la transcripción del acta y siguiendo el orden establecido por la ley, pues debo atender que la Asamblea desarrolló un orden del día previamente aprobado. Y ahí es donde se ciñe, además del protocolo que tiene el acta, que es ese protocolo de siendo tal hora, habiendo constatado el quórum tal, de tanto porcentaje se da inicio o se instala la asamblea, etcétera, etcétera, para desarrollar el siguiente orden del día, ¿no? Perdón, antes va por convocatoria hecha por el representante legal, ese protocolo que lleva, ¿sí? Por eso al Sí, comienzo de la charla decía quién, cómo, cuándo, para qué, por qué van a hacer, todo eso lleva a la convocatoria y esa es una primera parte que lleva el acta. En segunda parte va el desarrollo del orden del día. Incluso el desarrollo del orden del día le da la pauta cómo va a ir estructurada la asamblea, porque va a desarrollar el orden del día. Entonces, eso es lo que va a ir en el acta. Ahora, que en el desarrollo del orden del día serán las diferentes discusiones y todo lo que ya sabemos
en tema de discusiones, debate, en el peor de los casos, peleas, atropello, etcétera, etcétera, pues aquí es donde vuelvo al sentido común. Caramba, ¿qué debe llevar el acta que realmente sirva como constancia en un momento dado? Pues lo que realmente sucedió conforme al orden del día. Fíjese que no es ni siquiera lo que sucedió realmente en la discusión de la asamblea, es conforme al orden del día. ¿Qué sucedió en el punto que estamos discutiendo? Ah, hicieron unas propuestas, comentaron esto, importante que aporta al punto, pero se fue a votación y la votación fue esta. Fíjese que ahí hay una estructura que no necesito escribir todo lo que ocurrió en esa discusión de una hora para llegar a la votación, sino lo realmente importante, ¿qué es? Ah, que al punto fulanito X de tal apartamento, de tal torre, hizo la propuesta de que tal cosa. Ah, bueno, sí, es relevante, va, ¿sí? Recuerde que los propietarios tienen, o mejor, en las administraciones tienen un reglamento de asamblea y ese reglamento lo debe hacer cumplir el presidente. Y aquí tiene un tiempo de participación. Ah, 3 minutos. En los 3 minutos la persona dijo, a veces suele pasar que toma la palabra y ni siquiera se refiere al punto que estamos tratando. Yo no escribo eso en el acta y en esa parte porque no corresponde al punto. Yo debo escribir lo que realmente el propietario refirió al punto que estamos debatiendo y que le aporta a la decisión. Mire lo que estoy diciendo. Entonces, por eso es de sentido común y de mirar la claridad en lo que realmente sí va y lo que no va dentro de la redacción del acta. Entonces, no es así que deba ir al pie de la letra porque como su merced lo dijo, ponernos a escribir cosas que no son del resorte del acta, pues estaría desvirtuando la finalidad y el objetivo de tener un acta donde va a contemplar la toma de decisiones de la reunión de asamblea. Entonces, desvirtuaría eso y es más, daría la posibilidad a confusión. Daría, pero bueno, finalmente sí se aprobó, no se aprobó, ¿qué fue lo que, qué dijo Chuchito? ¿Qué dijo Perencejo? No, la acta tiene que ser totalmente clara en las decisiones. Muy bien, profe. Me gusta esa forma de pensar. Yo quiero recordarle a la audiencia que pues, son posiciones que hay frente a la elaboración del acta y frente a todos los temas que hemos venido trabajando en GoPH Academy, que ha sido este programa. Diferentes espacios hemos puesto algunas posturas y hay que tener en cuenta que la postura que tenemos ahora nosotros, pues es posible que otras personas digan, me paro en la raya y para mí el acta debe ser fiel copia de lo sucedido, así tenga una grabación donde está la fiel copia de lo decidido, así tenga una grabación en video y donde están las caras de los que hablaron, pero yo quiero eso mismo tenerlo escrito, pues es una decisión de cada quien, ¿cierto? Pero pues allí es donde va el asunto, lo que dice el profe, pues si me voy a extender en más contenido que no es relevante, que no es conveniente para lo que realmente es un acta, pues entonces ahí es donde se abren las puertas de impugnación. Eh, para que una impugnación pues prospere fácilmente, creo yo. No he participado en un proceso de impugnación, entonces, profe, ahí sí mi experiencia está en cero. Pero, profe, yo sí tengo una preguntita. Y usted mencionó una palabra que de pronto no la tenía acá en el radar y me parece supremamente importante. La finalidad. ¿Cuál es la finalidad del acta? ¿Para qué me sirve? ¿Solamente para que yo se lo entregue a los propietarios y puedan impugnar las decisiones? ¿O No, no, no. cuénteme cuáles son todos, La finalidad va cuáles más son esas allá. finalidades? La finalidad va más allá de él. Y eso es otra cosa que bien vale la pena por la oportunidad en estos espacios aclararle a todos los oyentes y seguidores y por supuesto propietarios y toda la comunidad de la propiedad horizontal, la finalidad del acta, que como lo dice el artículo 47 es donde consta las decisiones de la asamblea,
también su finalidad es como prueba en un momento dado de un debate o de una discusión jurídica, una instancia judicial, hablo de eso, cuando posiblemente se haya presentado una impugnación a las decisiones de la Asamblea. Abro paréntesis, se impugnan las decisiones de la Asamblea, no el acta. Se impugnan las decisiones de la Asamblea, no el acta. Cierro paréntesis. Entonces, sirve como memoria descriptiva y la trazabilidad que van a constar en un registro que hace el administrador de cada una de las actas y que puede allí ser objeto de revisión, de consulta, de inspección, ¿sí? Y que está ahí precisamente para que en un momento dado se necesite recordar, porque no necesariamente para la instancia judicial, sino también para que el administrador recuerde que en alguna vez la asamblea tomó X decisiones y que eso de pronto tiene una incidencia en la siguiente vigencia y que vamos a mirar el acta anterior y es la memoria que se tiene ahí fidedigna de lo que ocurrió en la asamblea anterior o en X asamblea. Y por supuesto como prueba reina de lo Frente, sucedido en la... frente a la toma de decisiones, profe. Claro, Frente a la toma de decisiones. No iba para frente al allá. chisme de lo que sucedió el año pasado. Exacto, frente a la toma de decisiones. ¿Qué decidió la asamblea con respecto al presupuesto anterior? Y ahora, ¿cómo nos basamos, teniendo en cuenta esa historia, cómo vamos a tomar la decisión para la nueva ejecución presupuestal o para el nuevo presupuesto? Y entonces es allí donde cobra una vigencia importante el acta porque es donde consta lo que decidió la asamblea. Y entonces allí es la prueba, ¿sí? Fidedigna de las decisiones tomadas por la asamblea en desarrollo de un orden del día que la misma aprobó. Así como lo dije de bonito. ¿Listo? Bien. Profe, y entonces esta acta de asamblea hay que hacerla registrar en alguna parte. Eh, yo sé que las llevan a las alcaldías, pero ¿para qué las llevan a las alcaldías? El primer, ¿Cómo es eso? claro, el primer registro es el libro de actas, ¿no? Que una vez surtidos los trámites por presidente y secretario de la asamblea, debe llegar a la administración, que es quien tiene la responsabilidad del registro del acta en el libro de actas. Que la Okay. ley habla del libro de actas, debe existir un libro donde se registra cada una de las actas, que llevará un folio, que llevará un orden X, ¿sí? Y allí debe estar registrada esa acta. Ese es el primer registro. El otro, la necesidad de usar el acta y que se lleve, como lo dice Elkin, es a las alcaldías locales o municipales con respecto a pedir o a solicitar mejor la certificación de representante legal. Ojo, la alcaldía lo que da es la certificación de representante legal. Y para expedir esa certificación, pues exige que se lleve el acta donde fue hecho el nombramiento. Y acá Donde hay fue hecho dos, el nombramiento del administrador. exacto, el acta donde consta que fue nombrado ese administrador representante legal. Ese es uno de Pero los... si el administrador, profe, ahí me confundo, si el administrador lo nombra el consejo. Voy para allá. Me Calma, le adelanté. Ok. calma. Estamos en la primera parte. Es el acta que como requisito se debe llevar a la alcaldía, uno de los requisitos que se debe llevar a la alcaldía para solicitar la expedición de la certificación de representante legal. Listo. Ahora, si existe consejo de administración y la ley es bien clara en su artículo 50,
que este es el órgano, cuando existe, este es el órgano que nombra y elige al administrador representante legal, pues ¿cuál acta es la que se lleva? Pues el acta de la sesión del consejo donde consta el nombramiento. Ok, Ahora, ahí me despejó. que la alcaldía solicite el acta de la asamblea para corroborar que el consejo de administración que está nombrando ese nuevo representante legal también fue nombrado en debida forma, bueno, eso ya es un requisito extra que pedirá la alcaldía para corroborar, muestre, el consejo sí está facultado y es legal y puede y tiene la competencia y la facultad para nombrar este nuevo representante legal. Ah, sí, consta en el acta de asamblea de tal fecha, sí señor. Ah, bueno, ahora el acta del consejo donde hicieron la sesión y nombraron al nuevo representante legal. Ah, sí, estuvo quórum, hubo el debate, hubo votación, tal, sí. Listo. Y expide la certificación. Registra y expide la certificación. Esa es la importancia también del acta, Elkin. Ok, desbloqueado ahí entonces ese punto. ¿Por qué razón el Consejo tiene que llevar el acta? Porque algunas alcaldías, puede que no sean todas, pero solicitan el acta para la validez, verificación de la validez de ese nombramiento de ese Consejo. Y eso lo hacen, Ok, Elkin, permítame de ¿lo hacen pronto. siempre? Claro, No, permítame hacer una claridad ahí que él tiene el por qué. Mire que si sí. uno lo revisa, no es requisito de camisa de fuerza, es decir, que sea obligatorio. No, pero, pero la alcaldía lo pide porque lamentablemente han sucedido cosas de falsedad en documento, falsedad ideológica, que en fin, hacen actas que no existen, hacen vainas de información, y entonces las alcaldías se han pillado el tema, entonces por eso dijeron, no, una manera de curarnos y de salvaguardar el tema es solicitar también copia del acta, cuando existe el consejo y este nombra al administrador, solicitar copia del acta de la asamblea para corroborar que el consejo sí tiene la competencia y está facultado para hacer el nombramiento. Es eso, él. Ok, profe. Bueno, eso es GoPH Academy. Si no te has registrado en este canal de YouTube, por favor, regístrate y dale me gusta. Es el momento de darle me gusta a este programa, profe, porque pues esto enriquece, ¿no? Enriquece los comentarios. Hay preguntas, hay preguntas. Un saludito a Dionisio Sierra que nos acompaña en esta mañana, profe. Vamos a avanzar rápidamente con otra pregunta porque es que quiero ya, mejor dicho, adelantar. Profe, hay unos comentarios y hay una pregunta, pero quiero llegar un poquitico siquiera a la quinta pregunta de este programa para poder lanzar las preguntas de la audiencia. Y esta pregunta que le voy a hacer ahora me parece que debemos desmentir aquí de algunas afirmaciones que he escuchado. A ver, existe la creencia de que la comisión verificadora del acta, y aquí es donde está el término, comisión verificadora de la redacción del acta, creo que así lo dice en la ley, en el artículo 47, esa comisión verificadora no aparece pues dentro del acta la firma de ellas. El acta no tiene validez. Podríamos afirmar que el acta nace solamente con la firma del presidente y del secretario y que la comisión verificadora del acta es simplemente un órgano de control, pero no de existencia, o sea, de control de fidelidad, pero no de existencia. Mejor Bien. dicho, palabras más, palabras menos, ¿el comité verificador de la redacción del acta tiene que firmar o no? No, no, señor, nunca, 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 sí, concreticos. Pero va a lo siguiente, fíjese que el artículo es claro también y la palabra ahí en tema de la lectura, la comprensión de lectura e interpretación, dice claramente la redacción, verificar la redacción del acta. ¿Ya?
No dice que la firma, no dice que le pone tilde a la H, no dice que le... No, no, nada. Verificar la redacción del acta. Y aquí es donde se ha confundido eh, dos cosas importantes. Que como son los verificadores, entonces se entiende que el acta tiene una aprobación previa por parte de la comisión. Eso no funciona así. Que entonces que como la comisión la revisó, la tiene que firmar. Tampoco funciona así. Ellos no firman acta. Quien firma el acta y para que ésta tome fuerza legal y quede realmente el acta como debe quedar en tema de formalización del acta, es la firma de presidente y secretario. Pare de contar. Ahora bien, si Eso. la comisión verificadora, abro paréntesis, que no es obligatorio, es potestativo de la asamblea, cierro paréntesis, la comisión verificadora tiene alguna observación, algo que sugerir a la redacción del acta, lo hacen documento aparte, ellos no intervienen el acta. Eso tiene que quedar Oh, claro. Y lamento destrozarle el pensamiento y el corazón a los que piensan que sí. No. El acta se legaliza con la firma de presidente y secretario de la asamblea. Pare de contar. ¿Listo? eso lo encontramos también en el artículo 47. Claro, claro. En la parte, en su ítem tercero, Sí, aquí está. en el 47, Aquí está. en los En los eventos eventos, en que la en el asamblea segundo. decida encargar, aquí es importante, o sea, en el evento en el que la asamblea decida encargar personas para verificar la redacción del acta, o sea, no es obligatorio tener un comité verificador del acta. Claro, lo acabo de decir Elkin, solo que yo le puse otra palabra. Usted lo ve. Yo dije Claro, pero potestativo. entonces aquí viene de dónde sale que cuántas personas para el comité de verificador del acta y unos dicen dos, otros dicen son tres. O sea, si es algo que encargar personas, pues no hay un límite. ¿O será que eso lo dice el reglamento de propiedad horizontal? Ya eso es otra cosa. Mire, exacto. El legislador no expuso. Primero, dijo en el evento, o sea, es potestativo. Si la asamblea no nombra comisión verificadora, no quiere decir que el acta va a quedar ilegal. No, en el evento es potestativo. Listo. Ok. No es obligatorio. Si bien a bien tiene, como lo hacen la mayoría, por no decir todas las asambleas, nombran la comisión verificadora. Y el legislador dijo en el evento, pues tampoco dijo cuántos, porque pues es el evento. No tiene, el legislador no tenía por qué decir el número, porque pues se está dando es una alternativa nomás. Ya el número de la comisión verificadora lo decide la asamblea, que por aplicación, y es lo que sucede en el común denominador en el desarrollo de las asambleas, se dice que tres. Tres, ¿por qué? Pues porque si hay alguna diferencia entre los que revisan el acta, hay alguna diferencia, pues haya un tercero que resuelva esa controversia que hay en la toma de decisión de si sí o no, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, haya un tercero para que dirima ese Pero conflicto pues, en el tema de claro, acuerdo. yo, Pero son Yo, yo, yo digo, en la redacción de esta acta aquí va una coma y el otro dice, no, aquí no va coma. Y entonces el tercero dice, eh, bueno, o sea, es complejo. O sea, por eso, ahí no hay decisiones, ¿sí o sea, ve? no hay una Entonces, situación. por eso el Simplemente, legislador, fíjese que eso tiene su sentido común, es que a ver, la redacción, ¿qué hace la comisión verificadora para verificar la redacción? Escucha el audio. Pero sí, si la comisión verificadora, ¿qué obligación tiene? Que cumpla el acta, cumpla las directrices del artículo 47. Y a eso se tiene que ceñir en el tema de la redacción. Ahora, claro, que mire que sí, que esté las palabras acordes, que haya
interconectores que realmente lleven a la comprensión de la lectura, enlaces que, ¿sí? Todo eso, de eso se trata, la redacción, ¿no? Porque que ellos revisen que si el quórum, que si hubo o no hubo votación, que si Pepito Pérez dijo, no, es que esté redactada conforme a las directrices del artículo 47 y aquí hay algo importante que yo siempre lo agrego, es al desarrollo del orden del día aprobado por la Asamblea. Listo. Bien, Ok. Elkin. Bueno, profe, María Consuelo un saludito para María Consuelo en Bucaramanga. Una cosa es el acta y las decisiones tomadas y otra cosa es la transcripción del acta y el soporte es la grabación de la misma. Precisamente, yo diría como juez, pues prefiero ver rápidamente un video y ponerlo en 2.0 y escuchar rápido a tener que leer lo que pues en un video ya está o en un audio está, ¿cierto? Pero bueno, eso es, por ejemplo, por aquí nos dice Claudia Andrea Ríos que Colombia tiene normas técnicas y es muy bueno seguirlas para tener todo muy claro y para las actas existe esa norma. Profe, creo que mencionábamos antes de este programa algo sobre la norma ICONTEC. Eh, ante esta apreciación de Claudia o esa información que nos dice Claudia acá, ¿hay alguna norma para las actas de asamblea? No, para el tema, el legislador en la ley 675 no estableció absolutamente nada de eso, pero va uno al sentido común como lo comentaba yo, pues bueno, ¿qué formato utilizamos para las actas? ¿Sí? Entonces está la norma INCONTEC, que no es obligatorio, pero si se quiere adaptar y presentarla en una forma estructurada bajo la norma INCONTEC, bien, es válido, o normas APA también, que es un criterio de estructuración de un documento que bien se puede hacer, pero digamos que no es camisa de fuerza y no es obligatorio. Que por presentación, sí, se puede hacer, claro que sí, se puede hacer, pero no es obligatorio. La ley no contempló. Ahora, eh, acordémonos, y para el punto anterior, Elkin, y bien vale la pena la claridad, el tema del reglamento. Hay cosas que establece el reglamento. En nuestro privilegio de la autorregulación, la Asamblea puede regular esas cosas en el reglamento. Entonces, por ejemplo, devolviéndome un poquitico al punto anterior, en el evento que la Asamblea nombre una comisión verificadora, si decide institucionarlo, lo regulará en el reglamento. Si no lo dice el reglamento, pues no es obligatorio y la ley tampoco lo obliga. Pero si ya la Asamblea decide regularlo en el reglamento, se convierte en obligación. Ojo con eso, ¿ve? Ahora, para el tema del formato y de la redacción del acta, ¿a qué norma me acojo para la Incontec, lo que sea, el formato que decidan? Pues si la Asamblea quiere regular también eso en el reglamento, dirá en qué forma, en qué formato irá el acta. Eso es de libre decisión de la Asamblea y si lo quiere regular, lo regula o si no deja a libre discreción del presidente y consejo, perdón, de presidente y secretario de la Asamblea, qué formato usan para transcribir el acta, de tal suerte que es Ok, profe. potestativo. Profe, aquí hay una preguntita sobre los poderes. Dentro del acta se anexan también los poderes en el Claro, libro de claro, procesos. hacen parte integral del acta porque debe constar que Pepito Tribilín no fue a la asamblea y otorgó poder, entonces a quién le otorgó poder y debe constar en el acta, claro que sí, y ese poder pues hace parte integral del acta y es parte de los anexos del acta. Ok. Profe, pues aquí María Consuelo está afirmando todo lo que está diciendo el profesor Francisco es cierto y lo piden la mayoría de las alcaldías. Mm. Bueno, por aquí pregunta Claudia también, profe. La comisión certificadora, pero no es certificadora, es verificadora, manda a corregir las actas porque no está la intervención de X personas y qué difícil es hacerles comprender. Eh,
¿Qué decimos acá, profe, ¿Qué frente a eso? decimos? ¿Qué decimos, Elkin? Yo digo lo siguiente, digo y es pedagogía, capacitación, previo a eso. Porque, a ver, nadie nació aprendido, eso lo tengo claro. Yo aún sigo aprendiendo, yo no sé nada. ¿Sí? A pesar de que llevo mucho tiempo en este cuento, todavía me falta mucho por aprender. Nadie nació aprendido, por supuesto, pero esto sí obedece a falta de desconocimiento, ¿no? Ignorar los procesos y procedimientos, ¿sí? Y es falta de capacitación. Entonces, lo primero es la capacitación, es mirar Listo. exactamente de cómo funciona los mínimos directrices y procedimientos y procesos que están dentro del régimen de propiedad horizontal y así no estar tan... Porque es que esto es lo que hace el desconocimiento, ¿no? Entonces, a mi parecer, aquí hay algo, y abro paréntesis, y es, no hay nada peor y más daño que le haga a los procesos y procedimientos que es creerme sabio en mi propia opinión. Eso es un error grandísimo. Cierro paréntesis. Y eso es lo que sucede en el régimen de propiedad horizontal, que unos leen la ley, la interpretan a su manera y la aplican a su manera. Y ahí es donde se cometen errores bastante serios y de hecho, incluso a llegar a instancias judiciales por esas decisiones. Entonces, Ahí es donde, profe, debería uno no solamente leerla, sino mirar qué sentencias hay sobre lo que uno considera es la verdad, para saber si hay un juez que ya le ha dado la ¿cierto? claro, La claro, sí, certeza señor. de lo que uno piensa o, por el contrario, si uno está equivocado de acuerdo Claro, señor. a esos fallos. Hacer consultas. Hoy en día la tecnología, una de las virtudes, a pesar de que, imagínense, yo hablando de tecnología, que le tengo miedo y no me gusta, pero vea, aquí estoy. Pero la tecnología facilita el tema de consultar, de indagar, de investigar. Y lo acaba de decir Elkin, mirar si hay jurisprudencia, si hay sentencias de la corte que respalden eso o aquello, qué puedo aplicar, qué no puedo. No se necesita el magíster, el doctorado y esto, pero sí, caramba, hacer juiciositos en las consultas y mirar e ir despejando dudas para no cometer errores en una asamblea y entonces decir que la comisión verificadora, entonces, si no va firmada el acta, entonces el acta es ilegal. Incluso algunos impugnan por eso y se les cae la impugnación, porque es que la comisión verificadora no firma el acta. Así de simple. Entonces importante, Elkin, la capacitación, que se asesoren, que se capaciten, que hagan su propia consultas, ¿no? Para eso el doctor Google todo lo sabe ahí. Entonces, y ahora con la inteligencia artificial le preguntan ahí a la muñeca esa y esa, ahí. Ojo, ojo, sí, ojo, sí, que la inteligencia artificial a veces comete sus errores porque depende de la información que yo le dé y emite ahí unos conceptos y cosas que hay que corroborar. Recuerden días pasados, el abogado que sancionaron en unos recursos que presentó eh, con la inteligencia artificial y habían sentencias que no correspondían, es más, peor aún, que no existían. Entonces, cuidado también, cuidado porque es que la inteligencia artificial, lo que yo digo, la tecnología muy bonita, la virtualidad bacanísima y todo, tiene sus virtudes, pero también tiene sus peligros y sus vainas, cuidado. Ok, ¿Listo? listo, profe. Hemos dejado claro algunas preguntas que estaban también en el chat. Entonces, pues para adelantar un poco, porque ya apenas vamos en la tercera pregunta, profe, y son 10. Es más, tengo 12 preparadas. Yo creo que vamos a tener que hacer aquí un barrido rápido de las 8 preguntas que me quedan. Profe, 8, 9 realmente, porque son 12. Hablemos del factor del tiempo. El incumplimiento del plazo de los 20 días hábiles para publicar el acta. Recordemos que 20 días hábiles para una asamblea presencial, pero recordemos que en una asamblea no presencial o mixta, los tiempos se reducen, ¿no? Sí, Ahí es. Entonces, hay una falta, la
ese incumplimiento para publicar el acta vicia la validez de las decisiones tomadas o simplemente es una falta administrativa de parte del administrador? No, no, no. Digamos que lo que se podría decir acá es la negligencia, ¿no? Y la falta, y incluso de incurrir en irresponsabilidad y incumplimiento a su función específica, que es registrar y publicar el acta, y que es responsabilidad del administrador. Incurre en un incumplimiento a sus funciones. Incluso me atrevo a decir lo que puede hacer un incumplimiento a una cláusula del contrato o aparte del contrato, porque allí seguramente hablan establecido las funciones y esa función de publicar, como lo dice la ley. Entonces, no le quita la legalidad del hecho de no, digamos que la validez de las decisiones, no, obviamente que no, porque no se publiquen los términos que contempla la ley, ¿sí? Pero sí deja y entorpece el tema de los tiempos, que lo decía Elkin, y es en los términos de tiempo que tiene los propietarios, el administrador, el revisor fiscal, para posiblemente presentar una impugnación, ¿no? Y Ok, recordemos que la ley establecía 60 días a partir de la publicación. Eso dice la ley, ¿no? Pero el Código General del Proceso modificó esa parte, y entonces ahora por el artículo 382 del Código General del Proceso se dice que son los 2 meses, pero a partir del día siguiente de ocurrido el evento, es decir, la asamblea, la asamblea. ¿verdad? Profe, Y si, perdóname, Elkin, y si el administrador supera esos tiempos, pues obviamente el tiempo se va a correr. Ahí lo que sucede es que el tiempo se corre. ¿Por qué? Porque si la asamblea se ocurrió en tal fecha y hay 60 días y el administrador no publica a tiempo, pues ahí va a haber un peligro de extemporaneidad. Es decir, que se va a presentar una demanda de impugnación en un tiempo que ya ha fenecido. Entonces, ah, por eso la responsabilidad, y mire que la responsabilidad no es solamente del administrador, representante legal, también de la comisión en la revisión, de la redacción del acta, porque si ustedes miran, en la ley el legislador dejó 20 días hábiles para la publicación y le da también 20 días hábiles a la comisión verificadora. O sea que esos 20 días hábiles están repartidos entre elaboración, y revisión, verificación. verificación, gracias, verificación y publicación, para no Ok, extralimitarse en los tiempos. Entonces ahí es profe, un trabajo coordinado, ¿sí? Entre presidente y secretario, la elaboración y entrega del acta al administrador. Registra, perdón, una vez hecho eso, viene la comisión, revisa la redacción, hace sus sugerencias, se atienden, si hay, si no las hay, mejor, etcétera, etcétera. Y luego viene la entrega formal al administrador para que la registre en el libro y haga la respectiva publicación. Hay unas tareas perfecto. que cada quien tiene unas responsabilidades que debe cumplir, o si no ya hay una negligencia, una irresponsabilidad. Eh, 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 es más, en el último de los casos, una responsabilidad civil, si se ocurre por esa demora y por esa negligencia, se incurre en unos daños y perjuicios. Entonces hay que pararle bolas al asunto con los tiempos. ¿Listo? Bueno, profe. Profe, rápidamente, quinta pregunta. En decisiones de mayoría calificada, quiero preguntar esto, yo no sé si, bueno, vamos de una vez. ¿Es un vicio de nulidad que el acta diga simplemente, en una decisión de mayoría calificada, pregunta, ¿es un vicio de nulidad que el acta diga simplemente se aprobó por mayoría sin listar las unidades específicas y sus coeficientes? Ya.
Qué peligrosa esa pregunta porque eso tiene tanto de ancho como de largo y como de opiniones y como de conceptos y como de... Pero a ver, ¿es un vicio de nulidad? Uno, presuntamente, yo hablo sobre la presunción, porque al fin y al cabo la nulidad la determina un juez. Un juez. Empezando por aclarar eso. Determina un juez. ¿Listo? Si Sí, es nulo o no nulo lo que haya sucedido. Bien, muy bien. ahora, usted me dice, se aprobó por mayoría. Y entonces yo pregunto, para el ejercicio pedagógico, ajá, ¿y cuál mayoría? ¿Eran mayores de edad o eran mayores de qué? Hay que especificar. La Pero mayoría de los que más pero pudieron, su merced me hizo la pregunta con una, se aprobó por mayoría. Hay otros que le agregan mayoría absoluta, pero hay otra. ah, ¿Cómo es? Mayoría, ay caramba, se me fue el término. Pero mientras me acuerdo, voy a la mayoría. Ojo, el 47 dice que una unanimidad, me imagino que es unanimidad. No. unanimidad es una. Ah, ya, gracias. Unanimidad es otra que debo hacer. No me deje ir sin hacer la claridad sobre la unanimidad y sobre por mayoría, caramba, por Ok, mayoría listo, profe. visible, Elkin, por mayoría visible. Oído a esto, déjela y téngala ahí porque ahorita vamos a hablar de, es que ocurren cosas. Mire, pero ojo que el 47 dice claramente que los votos emitidos. Entonces yo debo, si yo digo que se aprobó por mayoría, debo especificar qué mayoría. Porque es que acá hay algo peligroso, a mí es mi concepto. Es algo peligroso. Cuando dicen se aprobó por mayoría absoluta, me está diciendo a mí que el 100% de los asistentes votó favorable y quedó aprobado. Y uno encuentra que en las asambleas se duermen, se salen a ir a mirar que dejaron el arroz en bajo, que a contestar la llamada, y en ese momento hicieron la votación. ¿Eso fue absoluto? Hago la pregunta. Y si yo digo se aprobó por mayoría, pues debo decir en el acta, bueno, fue mayoría porque la votación fue tantos votos a favor, tantos en contra y tal, y entonces por mayoría quedó aprobado. Y antes de que se me olvide, Elkin, los otros términos que utilizan, por unanimidad, venga, y el que estaba dormido ni siquiera se dio cuenta, deja de ser unánime, porque unánime es todo. El 100% de los presentes dieron voto favorable. Y si me dicen unanimidad es por eso, porque los 100 votaron. Uno que falte deja de ser unánime. Ahora, hay otra para agilizar, no, en el ejercicio de la dinámica de las asambleas, para agilizar, aprueban que no sé qué, y todo el mundo, y como están cansados y se quieren ir, entonces todo el mundo haciendo bulla y levantando manos y la gritería, y el presidente o el administrador, en el peor de los casos, aprobado por mayoría visible. Ay, caramba, ¿y eso? ¿Y eso dónde está? ¿Dónde Mayoría dice eso? visible. Mayoría Nunca había escuchado visible. Yo eso. le dije una vez a un presidente, le dije, venga, presidente, yo también los vi a todos al igual que usted, pero ¿quiénes votaron? ¿Sí? Porque en el Ok. acta debo decir los votos emitidos. ¿Cuántos a favor, cuántos en contra y cuántos en abstención o en blanco? Eso debe ser clarísimo. ¿Ve? Entonces, cositas para corregir en esos temas, don Elkin. Profe, pregunta, vamos a avanzar aquí con otra. En las asambleas virtuales o mixtas sabemos que hay una grabación.
O sea, indudablemente hay una grabación, pues por lo menos nosotros como plataforma siempre dejamos la grabación de las asambleas mixtas o virtuales, aunque lo hacemos también para las presenciales, pero hablemos solo de mixtas y virtuales. ¿El acta escrita sigue primando sobre la grabación de video o el registro de la conexión son la verdadera caja negra ante un juez? Mire, yo me voy por ambas, porque a ver, la grabación es la base y el apoyo, ¿no? Sí, Para poder llegar a la redacción del acta. Entonces, válido en los dos sentidos. Ahora, la ley hasta el momento, y eso no ha sido modificado y sigue siendo ley, dice que se debe registrar en un libro de actas. Entonces debe estar el físico. ok. Y como es virtual, en el caso de las mixtas o 100% virtual, pues hoy la tecnología permite la grabación. Y recuerde, y aquí tomo el artículo 42, para las reuniones no presenciales, perdón, sí, reuniones no presenciales, No presenciales. que dice que cualquier medio probatorio magnetofónico, grabación, video, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es válido las dos, es válido, ¿sí? Y si lo preguntan, pues, como sabe, usted sí sabe, Elkin, que a veces se pierden las actas. Es más, ¿Qué? una vez elaborada, redactada, elaborada el acta y publicada y todo eso, por arte de magia se desaparece la grabación. Yo no sé, eso es un efecto que tiene la tecnología. Su merced que sabe de eso, me explica. No, profe, es el cuidado. Hay que generar en gestión documental cuál es el Eh, procedimiento para almacenar el video o el audio de la grabación de la asamblea. lo dijo muy sabiamente, gestión documental ahí. Las dos cosas deben existir y es válido. Porque en el evento que desaparezca una, pues está la otra. ¿Mm? Okay. ¿Sí? Entonces, Profe, señor. una preguntita sencillita. Yo sé que eso es muy fácil para usted. Como todas sus preguntas, Si después fácilmente de, difíciles. si después de publicada el acta, listo, ya se publicó, qué bueno, y después de eso se detecta un error matemático en el presupuesto, por decir algo, ¿es legal emitir un acta aclaratoria, un documento aclaratorio, un otro sí, qué sé yo, o se requiere una nueva asamblea, sea ordinaria o extraordinaria, como sea? La pregunta es, ¿un acta aclaratoria, un documento, un otro sí se puede? Depende. Tengo que decirlo así, empezar por decirle depende. Depende, ya me deja una puerta abierta. Ok. Porque es que, a ver, su merced me está preguntando que si hay un error de cálculo, que si hay esto, que modifique, que esto. Entonces yo digo, a ver, si es un error de redacción, si es un error de orden, de estructura del acta, pueden hacer las correcciones y los cambios a que haya lugar. Pero ojo, si ya es un cambio que toca, por ejemplo, el presupuesto, que la cifra aprobada por la asamblea y ahora no, imagínense, ay, yo cometí un error y no coloqué que tocaba El Excel no le sumó y le dio alguna cosa menos. de esa naturaleza y que las cifras se van a modificar, oído, sobre todo en el presupuesto aprobado, y que se hace necesario por un error de cálculo, por un error de digitalización, no sé, cualquier cosa, y haya que variar esas cifras, ahí es necesario la reunión de asamblea. Ahí sí se Ok, hace necesario. no sirve un otro sí. No siempre un otro sí, porque sería el resorte. A ver, lo que dije, si no es una cosa de cálculo matemático, que varíe estados financieros, las cuentas, el proyecto de presupuesto aprobado y eso,
se puede hacer un otro sí, una adición de pronto, o un documento aclaratorio, una cosa de esa naturaleza, lo puede hacer el administrador, obviamente revisando con el presidente y secretario de la asamblea, y en fin, pero si ya toca de fondo las decisiones tomadas por la asamblea, la única que puede modificar sus decisiones es la misma asamblea. Reversar, modificar, anular o complementar, etcétera, etcétera, es la misma asamblea. ¿Listo? Ok, listo, profe. Entonces, digamos que sería como errores de fondo y errores de forma. Sí, sí, sí. Sería pues como la manera de visualizarlo. Si es un error de forma, podría llevar un documento anexo para corregirlo. Hagamos, Eh, sí, claro, claro. Hagamos el ejemplo que suele pasar para recordar. Condorito participó en la asamblea y Condorito es el señor de los 34 derechos de petición mensuales y y doña las 7 Tremebunda, ¿dónde tutelas, queda? Sí. ¿sí? Y llega a la asamblea con su carpeta, pide la palabra, quiere que además que el reglamento de la asamblea dice que cada participante tendrá 3 minutos. Y resulta que hay propietarios que acostumbran a emitir el discurso y el presidente de la asamblea trata de controlar, ojo, son 3 minutos, se pasó, déjelo hablar, no, y la algarabía para que lo dejen hablar porque consideran que lo que está diciendo es importante. Pero yo como presidente estoy diciendo, no me le está aportando nada al punto que estamos discutiendo. Pero el hombre sigue dialogando porque la gente de alguna manera lo respalda, ¿sí? Y entonces va a hablar de los 33 derechos de petición, las 7 tutelas y no sé qué, y se gastó media hora en un discurso que no dijo nada, no le aportó al punto que estábamos debatiendo y mucho menos una propuesta al mismo. Y esperan, porque ojo la palabra se le de Elkin y estimados oyentes y seguidores, ojo con la que terminan aquellos sabios. No se olviden de la carpeta, ¿no? Y dice, y mostrando la carpeta, y que conste en el acta, señor presidente, que quede registrado en el acta. Solicito, señor presidente, que quede registrado en el acta. Y uno dice, va, escucha la grabación, media hora se tomó hablando, Y no dijo nada. no dijo nada, no le aportó al punto que estábamos tratando y esperan que yo escriba eso en el acta. No, así se me ponga bravo. Impugne, nos vamos a la impugnación. Sí, Se porque impugnan, no hace referencia a las se decisiones. impugnan las decisiones, no lo que dijo el participante. ¿Ve? Claro. Esa es la diferencia. Entonces, para ir aprendiendo, esto es pedagógico y tal, vuelvo y digo, entonces, a la claridad. Entonces, eso es, mi estimado Elke. Profe, no sé si podemos, como la palabrita que le gusta al doctor Serrano, un mico por acá. ¿Cómo debe registrarse en un acta una ruptura de quórum a mitad de la reunión de la asamblea para que las decisiones tomadas de ahí en adelante no sean declaradas nulas? El No sé, quórum, esta, sí, ruptura del quórum. Pues, ruptura del quórum. el mico. Hay algunos que ponen es gorilas. Pero bien, de la siguiente manera, instalada la asamblea con su quórum decisorio y deliberatorio, se va desarrollando y de pronto el presidente nota, hace una revisión del quórum porque nota que el salón como que se está quedando solo, verifica y resulta que ya no tengo quórum. No hay quórum, o sea, no hay asamblea. Se desintegró. Se desintegró la asamblea porque no hay
quórum, no podemos tomar decisiones. Así de simple. Ahí Ya. se termina la asamblea. Hasta ahí llegó. Ok. Y Ahora eso se lo fue, pongo de otra manera. como dicen, vuelvo y digo, y como dicen los que saben, y que conste en el acta, que se desintegró la asamblea por disolución del quórum. Ok. ¿Listo? Profe, Entonces, pero entonces ahora se la pongo. sí, Resulta que yo, viendo que ya en el salón hay menos de la mitad o sea, ya veo que hay poquita asistencia, o sea, la gente se ha venido retirando. Y yo digo, no voy a verificar quórum sencillamente para tener el último con el que quedé, que sí había mayoría y sigo tomando decisiones de aquí en adelante y no pregunto cuál es el quórum para no tener que cancelar esta reunión y poder terminarla. no, a ver, la cosa es que el presidente debe ocuparse de que desde la primera hasta la última decisión debo tener quórum. Ok. Y eso lo debo ir certificando de manera periódica. Ahora la tecnología es muy inmediata, ya lo había dicho hace un rato, en un minuto, minuto 30, ya establecen si Sí, tenemos o no tenemos quórum. O sea, no es la complejidad de hace unos años atrás que vamos a constatar quórum, entonces nombrar los 700 que están ahí en el salón, imagínense. ¿Sí? Pero hoy en día la tecnología tiene su virtud y es esa. Pero es responsabilidad del presidente que todas las decisiones en el orden del día debo tener el quórum que ok. requiere para eso, para tal decisiones, porque habrán asambleas y en el orden del día que contengan algún punto que amerite quórum calificado y entonces el presidente tiene la responsabilidad que para ese punto debe haber quórum calificado y que si no tengo quórum calificado del 70%, pues no se puede tomar esa decisión. Entonces, por eso es verificar el quórum periódicamente para llegar hasta el último punto del orden del día, yo tenga quórum para que la decisión quede legalmente aprobada. ¿Ve? Ok. Profe, salgámonos del quórum, que ya digamos que eso está muy claro para todos y ya sabemos que si no hay quórum no hay más asambleas, por ende pues no hay forma de tomar más decisiones. Y entonces, bueno, ya eso lo vimos en otro programa y no vamos a repetir ahorita acá sobre situaciones que yo iba a traer un ejemplo, pero ya no. Pregunta facilita, profe, esa es, vámonos a, vámonos a otro nivel de preguntas. ¿Puede el Consejo de Administración, oiga, incluimos ya en esta pregunta el Consejo de Administración, ¿puede el Consejo de Administración revisar y autorizar el acta antes de su publicación? ¿O estarían de pronto generando algún vicio en la independencia del documento? Cuénteme algo sobre esto. No, señor. No, señor, enfáticamente digo, no, señor, y eso sería extralimitación de sus funciones. ¿Por qué? Porque es que no, el acta cómo queda formalizada, ya lo he dicho creo con esta la cuarta vez. Firma presidente y Presidente y secretario de la secretario. asamblea, listo, pare de contar. Entonces el consejo ahí no tiene ninguna. Mire, imagínese, no tiene ni siquiera incidencia la comisión verificadora de la redacción del acta, que uno diría, bueno, en un momento dado, y lo hacen, pueden tener una sugerencia al tema de la redacción, oído, al tema de la redacción. Podrían hacer una sugerencia que lo hacen en documentico aparte, o en fin, ¿sí? Pero el Consejo no tiene ninguna incidencia, además porque no es su competencia. Recuerden que el Consejo de Administración ejerce veeduría y control, entonces ya es otra cosa que va a mirar y a revisar cosas, pero el acta no la tocan ellos, para absolutamente nada, y mucho menos aprobarla, menos. Entonces, para tenerlo claro, eso sería una extralimitación de funciones. Ok, bueno, entonces Consejo de Administración, ahí tiene unas normas y dentro de esas normas no está esto. Profe, una preguntita. ¿Se decidió en la Asamblea cobrar multas por convivencia?
¿cierto? Por alguna situación, cobrar alguna multa. ¿Qué debe contener eh, para que el acta sirva como título ejecutivo más bien, para que sirva como título ejecutivo en el cobro de esas multas? ¿Qué debe contener el acta para que no se caiga pues por violación al debido proceso? Y ¿cuál es esa esencia que debe tener para que sea válido ese cobro de esas multas como título ejecutivo? Venga, pero Elkin, aquí ya estamos hablando de otra cosa y estamos hablando de otro documento diferente al acta de la asamblea, porque su merced me está hablando ya de un fallo sancionatorio hacia un comportamiento contrario a la convivencia, ¿sí? Sí, claro, Entonces, es que hay veces en las asambleas se toman decisiones, venga, es que vamos a cobrar una multa porque es que si el señor, y entonces eso debe quedar en el acta, porque si no está en el acta, pues no existe. Pero ah, bueno, sé que también, pero sí, sé que también esto hay que llevarlo a un reglamento de propiedad claro, horizontal. Bueno, ahí cuénteme usted toda esta situación, para que claro, eso nos sirva y no violemos el proceso. claro. Si en la asamblea se discuten algo de temas de convivencia, por ejemplo, el comité de convivencia en su obligación de entregar un informe, puede que resulte algo que la asamblea diga, no, venga, un momentico, aquí hay que sancionar, si me miraron mal, también hay que sancionar a ese señor, a ese vecino que me miró mal. O sea, estoy diciendo la tipicidad de la falta. Me miró mal. Sí, Y como va a ser una falta, entonces, ¿cuál es el castigo? ¿Cuál es la sanción? Y obviamente debe tener el debido proceso para sancionar. Obviamente no se resuelve ahí en la asamblea, pero la asamblea sí podría aprobar ahí que se siga el debido proceso y que se va a regular seguramente. Es más, los reglamentos deben regular eso, deben tener, ¿no? En su capítulo de resolución de conflictos, lo dice el artículo 60 de la ley, no lo digo yo, que dice que debe estar la tipicidad de las faltas, el sistema sancionatorio y el debido proceso para sancionar. Por eso hablo de otro documento diferente al acta de la asamblea. Pero si eso sucede en la asamblea, obvio que es una decisión y una orden de la asamblea que el comité de convivencia en un momento dado, con el consejo de administración, si tiene la facultad de sancionar, lo tomen en cuenta y lo desarrollen y lo cumplan porque es un mandato del máximo órgano y obviamente debe constar en esa acta de esa asamblea. Porque el documento ya, fallo sancionatorio y ese cuento es otro documento aparte que está motivado y que lleva las directrices del debido proceso, el derecho a la defensa, controvertir las pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? ok, bueno. Profe, hay una preguntita por aquí de María Consuelo. Dice, ¿hay algunos administradores que colocan en las convocatorias de las asambleas cosas como, por ejemplo, que los propietarios interesados como consejeros tienen que inscribirse? Bueno, no sé qué tiene que ver con el acta, pero yo, por ejemplo, le recomiendo a los administradores, cuando contratan para las asambleas, le digo, intente recoger las postulaciones con anticipación para que en el momento de la asamblea, pues ya tenga por lo menos unas personas postuladas, se mencionen allá, ratifiquen la postulación y pues se someta a votación. Yo lo entiendo por ese lado. No sé, eh, no sé si eso, dice ella, considera que eso puede prestarse para manipulación. Ahí estaríamos violando algo. Eso ya es por fuera del acta, profe, pero pues para no dejar a María Consuelo con la pregunta, porque yo ya le tengo la última y con esta cerramos el programa, después de la mía. Un saludo a propósito, don Elkin, si me lo permite, un saludo especial a la señora María Consuelo, a don Dionisio, a todos, porque si me pongo a decir nombres, no, a todos un cordial saludo y gracias por la participación. Vea, mire, eso no está regulado, no está regulado por la ley. Primera claridad. Regulado de pronto en el reglamento, si la asamblea bien tiene, regular ese sistema de su elección de los consejos que bien vale la pena que sí lo regule. Pero ese ejercicio de hacer una convocatoria anticipada
para aquellas personas que quieran hacer parte del consejo de administración o del comité de convivencia, a mí me parece sana en el sentido de que minimiza tiempos, agiliza el proceso, ¿verdad? Ahora, Y además es para todos. Si yo además, hago una claro, es convocatoria que sea para abierta, todos, es una convocatoria abierta donde todos los propietarios, no, no solo para mis amigos, no, no, no solo para mis de amigos. acuerdo, de Ahí, acuerdo, de ahí es donde acuerdo. está. Claro, atendiendo la posición de la señora María Consuelo, claro, hay que tener las previsiones, pero la convocatoria debe ser abierta. A ver, no es que yo me voy para el 501 y le digo allá a Pedrito, que es mi amigo y que yo Con soy, Dorito. ¿sí? Entonces, venga, postúlese al consejo, yo no inscribo previamente y tal. No, 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 esas cosas no se hacen así. Eso es, empezando porque eso es deslealtad, eso es competencia desleal incluso y otra serie de cosas y el administrador no está para esos cuentos, no lo contrataron para eso. Pero, pero sí es sano, porque ¿qué es lo que sucede en el momento mismo en tiempo real de la asamblea? El presidente de la asamblea, ¿no? Punto 28 de la asamblea, en el orden del día. Elección y coronación del nuevo consejo y administración. Nadie se postula. Media hora y nadie se postula. Faltan dos. Y entonces, Anímense. cuando falta, exacto, ya de pronto salió el primero y lo chistoso es que algunos salen fue porque le pegaron un empujón. Ay, a usted, que usted sí sabe, usted sí, tal. O porque lo hacen por sorteo, porque ¿Mm? nadie postula y toca el sorteo. Entonces, para minimizar ese tiempo y que no suceda eso, se hace una campaña pedagógica de motivación e incentivación a la participación y entonces el administrador, en su buena fe y su ejercicio como gerente administrativo y buscar la dinámica y que sea una asamblea ejecutiva, ¿sí? Dinámica y que minimicemos tiempo, ¿sí? Pues hace el ejercicio de Tiempo. convocar anticipadamente que quienes quieran hacer parte del consejo y del comité de convivencia se inscriban con antelación. Y eso mitiga. ¿Qué hace? Lo dijo Elkin. Una vez en la asamblea, cuando lleguen al punto, bueno, llegamos al punto, el presidente anuncia que el punto tal, nombramiento del consejo de administración, dice, para este ejercicio, para este órgano, se postularon anticipadamente fulanito, 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 fulanito. Y no, ojo, que esos errores los cometen los presidentes de asamblea. No porque se hayan postulado Postulado con previamente o anticipación. con anticipación, debe sí o sí hacer la pregunta en la asamblea. Además de los que ya se postularon, ¿hay alguien más en la asamblea que se quiera postular? Porque, ojo, si no hace eso, estaría quebrantando el derecho a la participación. De ¿Sí? hecho, profe, le quiero contar algo. La plataforma de GoPH, la plataforma nuestra para las asambleas, tiene una función. Cuando usted entra a la plataforma días antes de la asamblea, usted puede ahí ver los documentos que ha publicado la administración y tiene una función para postularse. Pero como insisto, como usted lo acaba de decir, pues es una postulación previa simplemente para optimizar los tiempos, pero no para sesgar ni para, ni para favorecer. Profe, vamos con la última pregunta. La última, y esta pregunta quiero que sea más bien de reflexión, profe. ¿Cuál es el mensaje para el administrador? ¿Cierto? ¿Por qué para el administrador? Porque pues, es quien finalmente está entregando el acta. ¿Cuál es el mensaje para el administrador que ve esa acta como un trámite y no como su mejor amigo, su mejor seguro de responsabilidad civil? Ojo, de responsabilidad civil. Su mejor seguro, no como un trámite, sino como su mejor seguro. Bien, Dejemos ese mensaje. ese mensaje es que, mire, la responsabilidad
La responsabilidad en todo el grosor de la palabra, la responsabilidad dentro de sus funciones y facultades, ¿no? Es precisamente eso, que exista el libro de registro de actas en esa parte y ahí hay una responsabilidad. Y obviamente, como es el administrador, el gerente administrativo, pues tiene conocimiento. Y al tener conocimiento, pues se fija y tiene cuidado y las prevenciones de que el acta cumpla las directrices. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que con la comisión y con el presidente y secretario y todos revisan que el acta realmente cumpla las directrices del 47, del artículo 47 de la ley 675 del 2001, ¿sí? Y que quede en debida forma, tanto en redacción como en estructura y que conste las decisiones de la asamblea en un desarrollo del orden del día que la misma aprobó. Listo, de eso debe ocuparse para cuando vaya a registrar no tenga inconvenientes, ¿verdad? Y Y, cuando vaya a ejecutar, pues ejecuta lo y que dice párele la asamblea. bolas, porque su merced lo dijo ahí, me dijo que no sea una vaina de trámite. Sí, lo tengo que hacer porque es mi función. No, ojo, porque está la responsabilidad civil en primer momento y, y yo no sé, en el peor de los casos, penal, si llegara el caso, estoy aquí diciendo cosas en tema de la responsabilidad. Entonces debe tener mucho cuidado ahí en eso y blindarse, porque a la hora del té, la asamblea, si hablamos de la ordinaria normal anual, y todas las asambleas son una responsabilidad del administrador. Si el administrador considera que debe convocar a la asamblea es porque les va a entregar una información y van a tomar decisiones de relevancia e importante para la gestión administrativa y la ejecución presupuestal y todo lo que tienen que hacer dentro de la copropiedad, pues caramba, el administrador ahí en su responsabilidad cumplida a cabalidad, pues se blinda, se protege y que no vaya a tener inconvenientes de incumplimiento, ¿no? Incluso contractual. Uno encuentra reglamentos que transcriben el copy-paste de las funciones de la ley 675 en el reglamento, más otras quizás, ¿sí? U otras obligaciones en las causales, por eso digo incluso contractual, porque es que a veces se piensa que está el cumplimiento del reglamento y la ley y la constitución. Sí, es el primer deber y función del administrador. ¿Sí? Pero ahí de para acá, además de cumplir el reglamento y la ley, debe cumplir el contrato que firmó. Y entonces Okay. el contrato le dice que debe registrar y publicar el acta. Y si no lo hace, que eso me toca hacerlo porque, ay, yo no lo hago porque, ojo, y se olvida que de pronto el contrato sí tiene algo que dice que el acta o que el informe o que no sé qué, en fin. Entonces hay que pararle bolas porque el acta, el fin último, es el resultado de el resultado de una gestión que usted, señor gerente, hizo durante una vigencia de ejecución presupuestal y que usted va y le cuenta a la asamblea para que la asamblea tome decisiones acorde para la nueva vigencia. Fíjese lo importante de que es el acta y que lo blinde de cualquier cosa, no Profe, sé, posible usted lo acaba de demanda y decir, cosas. y que lo blinde de cualquier cosa. Ahí es donde entra el concepto de la caja negra. La caja negra. Profe, Es que muchísimas gracias por acompañar. esa caja negra que muy bien, pues claro, es la caja negra, porque puede pasar de todo en el conjunto. Pero vamos al libro de actas. Allí está la fidelidad de las actuaciones y de las decisiones tomadas por la asamblea. Pare de contar, como quien dice, pásele lo que le pase al avión, la caja negra está intacta y ahí se puede Dice la evidenciar, verdad, tiene la verdad. se puede evidenciar lo ocurrido en los últimos tiempos de la Asamblea Profe, General. muchísimas gracias. Muchas gracias por No, acompañarnos en a esta usted, mañana, una mañana de GoPH Academy. Seguimos con más programas, esté atento a las redes, esté atento a los grupos de WhatsApp donde estamos y compartan esa información. Realmente creo que estamos generando un contenido que consideramos es importante no solamente para los administradores,
es importante para todo el gremio de la propiedad horizontal. Elkin, Señor. muchas gracias, muy amable, un honor, un privilegio haber estado en tu espacio. Gracias a todos los participantes que aportaron sus comentarios, sus preguntas, para servirles como siempre. Y muchas gracias, Elkin. Dios les bendiga a todos. Bueno, feliz día para todos, que la pasen bien y bueno, nos vemos en otro programa de GoPH Academy. Feliz día para todos. Chao, chao.